¿Quiénes están en tiempo y espacio acá? ¿Quién está en tiempo y espacio acá? En tiempo y espacio. ¿Por qué les hago eso? Porque a veces nos abstraemos. Y estamos físicamente en un sitio, pero nuestra mente está en otro. Y los nuevos señores feudales, es decir, esas Big Tech, estos Amazon, Google, que de uno meta, todos esos emporios que suplen, yo lo llamo GAFAM Plus, porque está TikTok, el comportamiento. Y cuando les decía a ustedes, porque estamos en tiempo y espacio, es si realmente vamos a prestar la atención debida. Y ojo, no es porque yo esté acá, sino porque cuál es el mercado que se maneja actualmente, o cómo nos ven, como datos que se van alimentando con perfiles. Ya no es mi amigo Carlos, sino es lo que hace Carlos a través de cada una de las plataformas en las cuales él se desenvuelve. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Dónde está el elemento humano? ¿Dónde está la sociedad? Hablaba incluso Marx en un momento de que después de esta destrucción del capital y lo que vamos a hacer es estar más unidos. Sí, estamos más unidos a través de las redes, a través de esas likes, de todo ese recorrido que tenemos cada uno de nosotros. Pero ¿a quién sirve realmente esa unidad? Cuando nos desdibujamos como seres humanos. Entonces, esta disertación que la voy a, antes de comenzar, porque hay que seguir un protocolo, y hay que respetar las reglas de juego. Eso es muy importante, por eso les decía, primero están conectados, ¿verdad? ¿Quién tiene smartphone acá? Exacto, fíjate algo, ¿quién no tiene un smartphone? ¿Quién no lo tiene? Y el que no lo tiene, no importa, porque como vamos a revisar unas redes acá, vamos a hacer un algoritmo humano. Pero antes de entrar en todo eso, quiero presentarle a un buen amigo que me ha dado el honor de estar acá en esta alta casa de estudios, como es la Yukon, donde estamos haciendo una especie de transformación comunicacional muy sui generis, donde la participación de ustedes es sumamente importante. Movimiento antifascista, cualquiera pudiera decir, ajá, ¿contra quién lucha? ¿Contra quiénes no luchan? Y eso es para mí tan importante como la presencia, no solamente la presencia de ustedes, sino quienes están detrás de ustedes, quienes les siguen a ustedes. Así que antes de comenzar e iniciar todo el protocolo, quiero que se den un aplauso a cada uno de ustedes. Gracias y bienvenidos nuevamente. El tiempo, ¿cómo estamos de tiempo? Todo fino. Ok, tiempo, atención, narrativas. Creo que me había adelantado un poco a lo que decía Lee y antes de... Porque yo tengo un ejercicio que era cómo construir esa gobernanza, cómo reflexionar ante estos nuevos escenarios de tecnofeudalismo. Entonces, es como... Estamos en un momento donde... Aquí había dividido en 4 momentos la disertación. Tecnofeudalismo comunicacional y tecnocracia. Reescribir la historia. En su momento ya vivimos la etapa del feudalismo, Edad Media. Y parece ser que en ese aspecto Cédric Durand, un economista francés, que habla de que estamos involucionando. Estamos regresando a nuevos procesos de producción que en su momento pensamos que se había acabado, pero no es así. El punto de inflexión parte y me quedo con una experiencia bastante agradable, que es un ejemplo que utiliza un amigo acá en la universidad, que es Martín Román, que nos habla desde la imprenta. ¿Cuánto pasó de la imprenta, la máquina de vapor, los medios de comunicación, internet y ahora todo esto que conocemos como
redes sociales digitales. Me gusta llamarlas redes sociales digitales porque nosotros somos redes sociales, de por sí. Cómo interactuamos, cómo interactuamos, cómo nos, de una u otra manera tratamos de conocernos. Pero hay un elemento bastante fundamental que es que el algoritmo les está conociendo más que a nosotros mismos. Y no es para entrar en una especie de oscurantismo digital, sino que los movimientos sociales, quienes realizan también las políticas, las estructuras, deben empezar a revisar algunos conceptos. Por eso hablaba de que estamos reescribiendo la historia. Y es necesario que exista el debate y la reflexión sobre qué hacer en un entorno digital. Más allá de tratar de aislarse, el no tener presencia es ceder nuestras decisiones hacia los nuevos hegemones. Es como acá cuando tengo uso de razón decía, si tú no votas, otro va a tomar la decisión por ti. Y es así. Los algoritmos, esta palabra, este lenguaje, por decirlo así, estos programas que van creando esa especie de perfiles, te va analizando, te va condicionando, va tratando de una u otra manera de imponer sus ideas a expensas de ti por algo llamado una dopamina barata. Momentos de placer efímeros para hacer presencia en los medios, en las plataformas digitales. Pero ¿qué hay de algo llamado efecto cortisol? Después yo lo voy a tratar más adelante. Porque todo el mundo habla de la dopamina, sí. Pero ¿qué pasa? Y lo estamos viviendo en este momento acá en Venezuela. ¿Quiénes de ustedes, sobre todo los compañeros que vienen de afuera, han sentido peligro al estar aquí en Venezuela? ¿Se han sentido amenazados? Eso es, cuando hablo del efecto cortisol, es todo lo que viene de afuera que hace creer, sobre todo a la persona que tiene una burbuja de filtro, que sigue determinado influencer, y nos hace ver que en Venezuela hay un caos, en Venezuela hay una guerra civil. Y el miedo, ese algoritmo, como nos viene acercando, de una u otra manera está influenciando en nuestro comportamiento. Entonces, cuando yo hablaba de estos momentos, y ahí, discúlpame Ali, la dinámica quería hacer como una especie de gobernanza antes de dividir a los grupos, quería tratar de utilizar el elemento sorpresa, pero ya veremos más adelante porque se trata de construir reflexiones que son importantes en esta mesa para la plenaria. Sobre todo porque hablamos mucho de los grandes gurús, hablan mucho de la información, del contenido. Yo creo que las empresas o esos big tech les interesa es la atención de cada uno de ustedes. Es la manera de monetizar, es la manera de intercambiar. Por eso es que esto no se trata de un proceso comunicacional, aun cuando yo vengo de la comunicación. Esto se trata de un proceso geopolítico y económico, en el cual es importante que haya vinculación social. ¿Cuántas personas están en redes y se olvidan de los problemas reales, offline? De ahí es importante que se genere el debate. No es hacerme a un lado y no participar en una red, sino buscar la manera de utilizar esos medios de producción a un clic para hacer que nuestros pueblos entiendan aquellas tecnologías que en su momento se vieron como el gran Mesías, desde que lo que es en 1990, 2000, las .com, ese decálogo de Silicon Valley donde te habla, que es muy apegado al consenso de Washington, donde te habla del emprendedor, la figura del emprendedor. ¿Pero qué es el emprendedor? Es una especie de efecto placebo para servir a esos señores feudales. Son los vasallos digitales de esta era. Entonces, por eso es determinante cuando se habla de reescribir la historia. ¿Cuáles son los nuevos relatos? La retórica que existe actualmente, como lo dice Evgeny Morozov, bastante polémico, pero
claro en algunos aspectos al momento de criticar o interpelar nuestros procesos de producción en Internet. Fíjense que él habla de la ideología de Silicon Valley, donde lo vivimos en la pandemia. Hubo mayor conectividad, pero hubo una desconexión de lo humano. Lo que querían las grandes empresas. De hecho, ese experimento fue tan importante que Amazon, un gran capital, un numerista, como diría Yanis Varoufakis, el economista griego Yanis Varoufakis, donde él expone una teoría, que es el tecnofeudalismo, y él habla de que el capitalismo ha tenido una regresión, y en este caso ya no hay intermediarios, ya la información, porque siempre se nos vende que es la información o el contenido. Yo les digo que es cómo están captando la presencia y el comportamiento de cada uno de nosotros en las plataformas digitales para hacer negocios. Somos datos, somos perfiles. Así nos consideramos dentro de las plataformas. ¿Cómo se hace el negocio? Dentro de lo intangible. Así que yo les invito a que en el momento en que tengan que participar de acuerdo a cada una de sus líneas de investigación en el taller que próximamente vamos a realizar, en la dinámica que pienso implementar, es repensemos e interpelemos estas herramientas que de una u otra manera nos han deshumanizado. Y todo tiene que ver también con la apropiación de los códigos, el lenguaje, la manera de cómo nos vamos acercando, y eso tiene que ver con la emotividad en muchos casos. Caso Facebook. ¿Cuántos de ustedes tienen Facebook? ¿Para qué utilizan el Facebook? Para estar cerca de los familiares, amigos. ¿Cuántos de las personas que tienen Facebook son bombardeados con publicidades personalizadas? Infinidad. Instagram, ¿quién usa Instagram? ¿Cada cuánto periodo de tiempo le dedican a Instagram? Infinidad, ¿no? ¿Sabían que en su momento, cuando se planteó la transformación laboral, donde trabajar de 9 a 5 era lo ideal, pero qué hacer después de las 5 de la tarde? Nosotros nos estamos autoexplotando. Cuando digo autoexplotando es que muchas veces, cuando trabajamos en computadoras o algunas personas que trabajan en medios de comunicación, dedican ese tiempo exclusivo a las plataformas, pero el tiempo que no están trabajando le siguen tributando a los grandes hegemones de las Big Tech. Fíjense cómo funciona este sistema. Medios de producción a un clic. ¿Quiénes son los feudales actualmente? Y pudiéramos atrevernos también a decir Alibaba, China. Hay que hablarlo claro. Alibaba, Tencent, Baidu. Pero los más conocidos y los que van tributando realmente a ese nuevo modelo de negocio, o visto de otra manera, a esa reconfiguración del capitalismo, donde cada uno de ustedes a través de su smartphone es un lote de terreno, viéndolo de esa manera. Los perfiles que nosotros, que de una u otra manera viene siendo escaneado, viene siendo búsqueda de ampliación, porque de eso se trata este nuevo imperio tecnológico. No tiene que ver con la acumulación de datos a simple vista, sino quién se reparte esa cantidad de datos. Por eso hay que tener muy en cuenta la infraestructura, porque hablamos de autodeterminación y soberanía, pero realmente estamos prestando atención hacia dónde van esos datos. ¿Sabemos hacia dónde van esos datos? ¿Sabemos hacia dónde van esos datos? Gracias por la acotación. Sí, a generar ganancia.
Acumular riqueza. Generar riqueza. Esa es la lógica del mercado. Y así se ve. Nosotros como seres humanos, desde que la tecnología se vio como el Mesías, sobre todo la economía digital. Pero ¿qué hemos visto? Rescate de bancos. Una especie circular, es decir, las Big Tech necesitan dinero de los bancos que a su vez le prestan a las mismas empresas que pertenecen a ese círculo, un círculo vicioso. Pero, ¿qué hacen realmente con nuestros datos? Ganancia, ¿no? Nos exprime de manera brutal. Por eso que es necesario siempre tomar en cuenta, y yo creo que aquí hay personas que siguen el marxismo, ¿no? Personas que de corazón sienten el marxismo. Y cuando yo les hablo de feudalismo, les hablo de medio de producción, fue algo que se tocó, lo habló Marx. Y Marx llegó al punto de que la técnica, la modernización nos iba a llevar a un estado de felicidad. ¿Qué pasó allí? Nos distrajimos. Yo destaco mucho el tema de los movimientos sociales, los movimientos políticos. Es un cable a tierra. Pero no podemos tampoco perderle la pista a la tecnología. Porque si en un momento se hablaba de tecnocracia, de los expertos, los ingenieros, los científicos, para realizar planificación hacia los estados, ¿dónde viene la crisis realmente? Si yo les hablaba hace poco de la desconexión o desvinculación social, y hablaba con un buen amigo, que está aquí presente, Carlos, ¿por qué no hacer una IA donde se toque el pensamiento crítico? ¿Por qué no interpelar a la IA? Porque estamos ansiosos por tener respuestas inmediatas. Es el problema de la automatización de las decisiones. Necesitamos que, por eso le hablaba del tiempo. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos limitados de tiempo. Eso me obliga a acelerar el discurso. Pero quiero, antes de entrar en la dinámica, para seguir dando, porque yo no quiero, en esta disertación, que ustedes sean como lo que en su momento criticó Paulo Freire, esa educación bancaria. O sea, lo que estoy diciendo yo no soy gurú de la información, no soy gurú de las plataformas, sino es tratar de hacer un proceso dialéctico en el que nos permita entender muchas de las transformaciones que Varoufakis habla del capital de la nube, para ir acelerando este proceso, para entrar en la dinámica, que es lo que realmente me interesa para poder dinamizar esta mesa 1, porque de aquí necesitamos extraer una deliberación cognitiva. Microsoft ya ha hecho una gran inversión en una isla bastante distante en Escocia para colocar grandes servidores para mantener su Big Data. Es decir, imagínense, nosotros somos una pequeña porción de lo que necesitan los algoritmos para analizarlos. Todas las personas presentes acá en el Congreso. Y realmente nos parecemos dentro de las redes. ¿Qué dices tú? No necesariamente, hacemos un juego de rol. Es lo que queremos mostrar. Por eso el tema de la vinculación social es importantísimo. Y fíjense algo que me había adelantado, es, ¿qué queremos? ¿Dopamina barata? ¿Estamos sujetos a un efecto cortisol? ¿O vivimos de la monetización de la atención? Los retos. Ahorita hay una gran preocupación con los retos. Aquí en Venezuela ya se ha sentado un precedente con el tema de TikTok. Australia está haciendo lo propio con el tema de regular que los chicos de 16 años tengan una cuenta. Pero eso es otro debate, porque si yo tengo una VPN, ¿cómo hago? Es difícil, ¿no? Es como le pones el cascabel al gato. Pero lo necesario es generar el debate. Porque yo recuerdo que
a mis tías, que eran a mis sobrinos, y decían, toma, entretente con el teléfono. Entretente con el teléfono. Sin orientación. Y ahora hay una gran preocupación de los contenidos que consumen esos chicos. ¿Quién tiene la culpa? ¿O es necesario buscar culpables en este momento cuando debemos tomar acciones? Yo creo que el echar la culpa a la vaca ya es algo que es un poco prescindible. En este momento es el de actuar. Exacto. Hay una normalización de antivalores. Hay una contracultura también. Parece que como movimientos sociales, al momento de interpelar estos sistemas tecnológicos, debemos atender a la ética, a lo cultural, porque cuando hablamos de algoritmos y vemos qué es lo que dice Occidente, la persona caucásica, cuando hacen los perfiles y el reconocimiento facial, no va a reconocer a una persona distinta a los patrones o sesgos que tienen que ver con el ideal occidental, ¿cierto? Vas a un aeropuerto y no va a desconocer a un indoamericano, ¿ejemplo? O a un afrodescendiente, o personas que tienen una identidad. Y eso es algo que se está perdiendo en las plataformas, la identidad, porque todo tiene que ser bajo un mismo sesgo, bajo unos mismos lineamientos. Entonces aquí les planteo algunas interrogantes. ¿Realmente el capitalismo se está suicidando? Como diría Yanis Varoufakis, estamos en una etapa donde ya Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg son los dueños de todo y las pocas élites que quedan son las que tienen que tributarles a ellos. Y hay un planteamiento bastante que puede cambiar las reglas del juego, que es la liberación de la censura que quiere hacer Meta con las nuevas políticas en Instagram, en Facebook, WhatsApp, en las publicaciones. Algo que ya ha venido haciendo Elon Musk. Y es bastante preocupante cuando vemos que hay contenido o información que sale en el timeline que no tiene que ver con lo que necesitamos. Pero, por ejemplo, pornografía, es impresionante. Pero eso es libertad de expresión. Pero ¿hasta qué punto realmente donde estemos ubicados se da esa libertad? Venezuela está asediada comunicacionalmente. Cualquier burbuja de filtro que viene, que hable sobre Venezuela y hable mal, tiene mayor posición dentro de los timelines. Sí, exacto. Ahora X. El hombre tiene una fascinación por X, pero sí, Twitter. Que el modelo de negocio de Twitter es extraño, si lo vemos así. Porque realmente, cuando Jack Dorsey empezó a crear Twitter, todavía no lo tenía claro. Y fue cambiando. ¿Por qué Elon Musk compra Twitter, ahora X? Es la gran pregunta. Porque necesitaba participación política, necesitaba intervenir en cada uno de los consumidores, como se le ve a cada uno de ustedes. Ustedes son datos potencialmente negocios, no ser humano. No me importa qué piensen, es como una especie de placebo. Te hago creer que tienes participación allí, pero muchas veces te censuro. ¿Cuántas veces de ustedes no han sido bloqueados o baneados? Infinidad de veces. ¿Por qué? Porque son incómodos al sistema, tanto en línea como offline. Ahora, ¿viviremos un oscurantismo digital? Puede que sí, si no tomamos cartas en el asunto. En la Edad Media, después de ese proceso, esa persecución de brujos, decían por ahí, la persecución de las ideas realmente fue eso. Por eso muchas de las mujeres que en su tiempo
fueron quemadas, perseguidas, fue por pensar diferente o por verlo de una manera, con una perspectiva mejor a la realidad, porque de eso se trata. La realidad, ¿cuál es la realidad que tenemos? Online y offline. Si bien es cierto, hay un gran dominio de lo online, de lo digital, porque nos están haciendo ver que nuestra presencia en red es importantísima, sí lo es, pero es lo que vas a hacer en la red, porque hay algo que se llama huella digital, y eso no perdona. Por eso es que hasta en la manera de cómo te reclutan en los trabajos, te examinan los perfiles y ven si realmente eres apto o no para el trabajo. Y puede ser que cometiste cierta travesura en tu adolescencia, pero eso quedó marcado y te marca. Y es impresionante. Y eso no quiere decir que así es ahora. Ahora, yo sí creo que pueda existir un renacimiento. Y eso tiene que ver con lo que se haga acá. En la manera como estructuramos y creamos esa comunicación social de nuestros pueblos con lo digital. Es posible. Es necesario sistematizar la resolución de fenómenos multidimensionales. Yo sí creo que hay que interpretar los fenómenos actuales. Zizek habla de que no hay tiempo para analizar o interpretar esos fenómenos. Byung-Chul Han nos habla de esa sociedad del cansancio, esa autoexplotación que tenemos para seguir las reglas de juego. Yo creo que aquí el gran debate para la dinámica que vamos a implementar es cómo nos posicionamos en unos entornos donde la IA cada vez está pisando más fuerte, donde no hay que tenerle miedo a la IA, porque a veces pensamos que hay escenario distópico. 1984, sí, hay un control de vigilancia, hay algoritmos de lo que llama el capitalismo de la vigilancia, o cómo ese algoritmo nos controla a través de GPS, o con lo que hace usted cuando se ubica en cierto lugar y va entrenando a Google Maps. Se va desplazando, o de manera sorpresiva cómo se va seleccionando la publicidad, por el simple hecho de estar localizado. El Big Brother, a través de la Big Data, que también va con el Big Other. ¿Qué es ese Big Other? El Big Other es ese algoritmo que te conoce a ti más que tú mismo. Donde nos habla de la subordinación del ser humano. Entonces, como sociedad, debemos replantearnos tiempo y espacio. Ahora, antes de comenzar, me gustaría, les pregunté antes, ¿quiénes tenían Copilot o Gemini?